Bienvenidos una vez más al canal. Soy y estoy súper emocionado /diagonal a de estar aquí con ustedes hoy. Si eres nuevo /diagonal a por aquí, bienvenido /diagonal a. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que está que arde en el mundo del entretenimiento turco, un escándalo de proporciones épicas que involucra a dos nombres muy conocidos, Halil e İrem. Prepárense para escuchar la verdad que se ha mantenido oculta por demasiado tiempo. Ya saben, en este canal nos gusta desenterrar las historias más jugosas, los chismes más candentes y las verdades que se esconden detrás de las cámaras. Y hoy, amigos, tenemos un bombazo. ¿Están listos para la primicia? Pues abróchense los cinturones. Antes de que empecemos a destapar esta olla, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ni un solo detalle de las últimas noticias, chismes y análisis del mundo del entretenimiento. Activen la campanita de notificaciones también. Así YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Gracias por su apoyo, me ayuda muchísimo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo bueno. El titular lo dice todo: escándalo en el set, pelea épica entre Halil e İrem, la verdad revelada. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un enfrentamiento, una pelea, una discusión que, según fuentes cercanas, dejó a todo el equipo de producción con la boca abierta. Y lo más importante, estamos hablando de las razones detrás de ese enfrentamiento. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué provocó esta explosión de emociones en el set? Para entender todo esto, primero necesitamos conocer a nuestros protagonistas. Halil, un actor turco con una trayectoria impresionante, conocido por su profesionalismo y su imagen de hombre serio y dedicado. İrem, una actriz talentosa con una belleza cautivadora y una personalidad fuerte, que ha ganado el corazón de muchos fanáticos. Ambos figuras importantes en el mundo de las series turcas, y que al parecer compartían algo más que el set de filmación. Los rumores, claro, siempre estuvieron ahí. Comentarios sobre una posible relación, miradas cómplices, momentos de cercanía que no pasaban desapercibidos para los paparazzi y los fanáticos. Pero hasta ahora, todo se había mantenido en secreto, en el terreno de la especulación. Pero al parecer, algo rompió la barrera. Algo hizo que la tensión acumulada explotara en una pelea que, según las fuentes, fue bastante intensa. ¿Qué fue lo que desató la furia? Hay varias teorías circulando. La más común es que se trata de un triángulo amoroso. Parece ser que İrem durante el rodaje coqueteaba con una persona del equipo y Halil, celoso, confrontó a la actriz. Otro rumor, menos romántico pero igual de jugoso, habla de diferencias creativas, de desacuerdos sobre el guión, sobre cómo interpretar sus personajes. Incluso se habla de presiones externas, de intervenciones de terceros que habrían exacerbado la situación. La verdad, como suele suceder en estos casos, es que es probable que haya una combinación de todos estos factores. La tensión en el set, la presión de las grabaciones, la competencia entre los actores, la posible rivalidad amorosa, todo esto, sumado a personalidades fuertes, puede generar una tormenta perfecta. Pero, ¿qué sabemos con certeza? Sabemos que hubo una pelea. Testigos presenciales afirman que se escucharon gritos, que se vio a Halil e İrem discutiendo acaloradamente. La producción tuvo que intervenir para separar a los actores y calmar los ánimos. El rodaje se detuvo por varias horas, y el ambiente en el set se volvió tenso y frío. Después de este incidente, las cosas no volvieron a ser iguales. La relación entre Halil e İrem se enfrió. La química que antes existía en la pantalla desapareció. Las escenas juntos se volvieron incómodas, forzadas. La producción tuvo que hacer malabarismos para evitar que los actores se cruzaran fuera de las escenas. ¿Cuáles fueron las consecuencias? La más obvia fue la tensión en el set, que afectó la calidad del trabajo de todos. Pero además, este escándalo tuvo repercusiones en la imagen de los actores y en la serie en general. Los fanáticos, decepcionados, comenzaron a especular sobre el futuro de la producción. Los medios de comunicación, ávidos de noticias, se lanzaron a la caza de la verdad. ¿Y qué pasó después de la pelea? Con el tiempo el escándalo se fue diluyendo, pero la cicatriz quedó. Halil e İrem, por supuesto, negaron públicamente la existencia de la pelea y minimizaron el incidente. Intentaron, con más o menos éxito, mantener una imagen profesional. Pero la verdad, amigos, es que el daño estaba hecho.
La confianza, la amistad, la química, todo eso se había roto. Hoy en día ambos actores siguen trabajando en el mundo de la actuación, cada uno por su lado. Pero de vez en cuando, las sombras del pasado se hacen presentes. Las preguntas sobre lo que realmente ocurrió en el set siguen en el aire. Y los fanáticos, curiosos como siempre, siguen buscando respuestas. Esta historia nos demuestra lo volátil que puede ser el mundo del espectáculo. Las presiones, los rumores, las relaciones personales, todo esto puede afectar el trabajo y la vida de los actores. Y a veces la verdad, la cruda verdad, sale a la luz por más que se intente ocultarla. Es increíble, ¿verdad? Cómo una simple discusión puede generar tanto revuelo. Este escándalo, como muchos otros, nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de las luces y el glamour, hay personas reales, con emociones, con problemas, con relaciones complejas. Y a veces esas emociones y esos problemas se desbordan y explotan, ante la mirada atónita del público. Y bueno, para resumir un poco todo esto, hemos hablado de la pelea épica entre Alil e Irem en el set, de los rumores sobre un triángulo amoroso y de las posibles diferencias creativas. Hemos hablado de las consecuencias de este escándalo, de la tensión en el set y de cómo afectó la imagen de los actores y de la serie. Y sobre todo, hemos hablado de la verdad, o al menos, de lo que se sabe hasta ahora. Espero que hayan disfrutado este vídeo. Sé que a mí me encanta investigar y compartir estas historias con ustedes. Me gusta desenterrar la verdad, por muy escondida que esté. Y sobre todo, me gusta crear una comunidad donde podamos hablar de todo esto. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Me encanta que estén aquí. Espero que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. Si les gustó, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y lo más importante, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que hay más cosas que no sabemos? ¿Qué es lo que más les sorprendió de la historia? Me encanta leerlos y saber qué piensan. Hasta la próxima y recuerden, siempre hay algo más que contar. Adiós. Pero esperen, amigos. La historia no termina aquí. Como siempre en nuestro canal, nos gusta ir más allá de la superficie, raspar un poco más, bucear en los detalles. Y en este caso, las profundidades de este escándalo entre Alil e Irem son verdaderamente intrigantes. Así que preparémonos para una inmersión más profunda. Hemos hablado de los rumores, de las especulaciones, de las posibles causas de la pelea. Pero, ¿qué hay de las pruebas? ¿Qué hay de los testimonios de aquellos que estuvieron presentes en el set? Aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, y donde la verdad comienza a tomar forma, aunque sea de manera fragmentada. *** testimonios y fuentes, la versión de los hechos desde adentro ***. Las fuentes que han hablado con nuestro canal, y que por razones obvias prefieren permanecer en el anonimato, nos han brindado información valiosa sobre lo que realmente ocurrió. Estas fuentes, que podríamos calificar como topos dentro de la producción, han revelado detalles que pintan un cuadro más vívido y complejo de la situación. *** El triángulo amoroso, ¿realidad o invención? ***. Si bien la teoría del triángulo amoroso ha sido la más popular, nuestros informantes sugieren que la realidad es aún más complicada. Sí existía tensión, y sí, había una tercera persona involucrada. Pero no se trataba de un simple coqueteo con un miembro del equipo. Al parecer, Irem estaba en una relación con alguien fuera del set, una relación que era, digamos, inestable. Y Alil, por otro lado, parecía tener sentimientos más profundos por la actriz, lo que generaba un ambiente de celos y resentimiento. ***. Diferencias creativas, un chispero para la tensión ***. Aunque a menudo se minimizan, las diferencias creativas jugaron un papel importante en el conflicto. Alil, conocido por su perfeccionismo y su dedicación al personaje, tenía una visión muy clara de cómo debía interpretarse la historia. Irem, por otro lado, parecía tener una perspectiva diferente, quizás menos comprometida con los detalles del guión. Esto generó discusiones sobre la forma de actuar, sobre los diálogos, y sobre la dirección de la serie en general. ***. La presión del éxito, el factor clave ***. No podemos subestimar la presión que conlleva el éxito en el mundo de las series turcas.
La serie en la que trabajaban Alil e Irem era un proyecto ambicioso, con grandes expectativas de audiencia. La productora, buscando resultados, ejercía una presión constante sobre los actores y el equipo de producción, lo que contribuía al estrés y a la tensión en el set. *** El día de la tormenta, la crónica de la pelea ***. Según nuestros informantes, el día de la pelea fue especialmente tenso. Las grabaciones se estaban retrasando, y el ambiente en el set era irrespirable. Una escena en particular, que involucraba una interacción íntima entre Alil e Irem, fue el detonante. ***. El origen de la chispa ***. Durante el ensayo de la escena, surgieron nuevas diferencias creativas. Alil criticó la interpretación de Irem, sugiriendo que no estaba respetando la visión del personaje. Y Irem, por su parte, respondió con sarcasmo, minimizando la importancia de los detalles. ***. La explosión ***. La tensión acumulada explotó. Se escucharon gritos, insultos y acusaciones cruzadas. La discusión escaló rápidamente y la producción se vio obligada a intervenir. Testigos presenciales afirman que Alil y Irem se enfrentaron cara a cara, intercambiando palabras duras y gestos agresivos. ***. La intervención ***. El director y algunos miembros del equipo de producción se interpusieron entre los actores para separarlos. La grabación se detuvo y el set se sumió en un silencio sepulcral. La situación era tan tensa que nadie sabía qué hacer. ***. Las consecuencias, el aftermath del escándalo ***. Después de la pelea, las consecuencias fueron devastadoras. La serie sufrió un golpe en su reputación, y la relación entre Alil e Irem se rompió por completo. El deterioro de la relación ***. Después del incidente, Alil e Irem se negaron a hablarse. Las escenas juntos se volvieron incómodas y forzadas. La química que antes existía en la pantalla desapareció. ***. Impacto en la producción ***. La producción tuvo que hacer malabarismos para evitar que los actores se cruzaran. La serie se vio obligada a modificar el guión y a reescribir algunas escenas para minimizar el contacto entre ellos. Daño a la imagen ***. Tanto Alil como Irem sufrieron un daño en su imagen pública. Los fanáticos se sintieron decepcionados y comenzaron a cuestionar la profesionalidad de los actores. La teoría de la conspiración, una estrategia publicitaria, ***. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Algunas personas sugieren que la pelea entre Alil e Irem no fue más que una estrategia publicitaria para generar interés en la serie. El rumor como herramienta ***. Los rumores sobre el conflicto atrajeron la atención de los medios de comunicación y de los fanáticos. La serie se convirtió en tema de conversación, lo que generó un aumento en la audiencia. Beneficios para todos ***. La productora, los actores y la serie se beneficiaron del escándalo. La controversia generó un mayor interés en el proyecto, lo que se tradujo en mayores ganancias. El futuro, ¿qué les espera a Alil e Irem? ***. A pesar del escándalo, Alil e Irem continúan trabajando en el mundo del espectáculo. Sin embargo, las sombras del pasado siguen presentes. Nuevos proyectos ***. Ambos actores han participado en nuevos proyectos, pero el escándalo ha dejado una marca en sus carreras. Han tenido que lidiar con las críticas y con el escrutinio público. Reconciliación, ***. Es poco probable que Alil e Irem se reconcilien. La ruptura fue muy profunda, y la confianza se ha roto. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, nunca se sabe. Conclusión, la verdad detrás de las cámaras ***. La pelea entre Alil e Irem es un recordatorio de lo volátil que puede ser el mundo del espectáculo. Las presiones, los rumores y las relaciones personales pueden afectar la vida de los actores. La verdad a veces sale a la luz por más que se intente ocultarla. Y bien, amigos, esta es la historia completa, o al menos, lo que hemos logrado reconstruir hasta ahora. Sabemos que hay muchos detalles que permanecen en la sombra, muchas preguntas sin respuesta.
Pero esperamos que este vídeo les haya brindado una visión más clara y profunda de lo que ocurrió en el set. No olviden dejar sus comentarios, compartir sus opiniones y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras investigaciones. Hasta la próxima. Y recuerden, siempre hay algo más que contar.